El gráfico muestra el número neto de días de subidas y bajadas de Bitcoin durante un periodo de 90 días. Parece que esta ha sido la consolidación más larga de la historia y es hora de soltar el freno de mano. Si comparamos las compras de Bitcoin después del COVID con los niveles actuales de $73.000 a $50.000, las compras actuales han estado por encima de 2 desviaciones estándar durante los últimos 4 meses. Si vemos el múltiplo Mayer ha disminuido de 1.82, que eran los $73.000, a 0.9 puntos, y una caída a 0.7 puntos que indicaría un mínimo local. Si vamos a ver la EMA de 30 periodos de Coinbase, se volvió verde durante los últimos 36 días después de un sentimiento bajista prolongado que duró 103 días. Si pasamos a ver los mineros, están reduciendo gradualmente su suministro de Bitcoin a las bolsas y el flujo de entrada actual se ha cuadruplicado desde el pico de ventas de $68.000. En general, estas ventas no tuvieron un impacto significativo, pero es solo un hecho sobre el comportamiento de los mineros. Por estas métricas del análisis de la cadena de bloques es que decidí comprar Bitcoin nuevamente en los $53.000 y dar por finalizado el impulso bajista en esta etapa. Pero hay un dato que surgió en las últimas horas y es que las instituciones ya no realizan operaciones en corto de forma agresiva en Bitcoin. Las posiciones netas de futuros del CME han disminuido un 75% en los últimos 5 meses. Acá short, no. El cambio en la oferta de tenedores a corto plazo a 30 días ha caído a los niveles de 2012. Esencialmente, la oferta ha fluido hacia el grupo de tenedores a largo plazo. Hold masivo. BlackRock ha publicado un informe sobre Bitcoin, considerándolo un activo con características únicas que puede servir como un medio eficaz de diversificación en medio de la creciente inestabilidad global. En un informe de 5 páginas, BlackRock remarca que Bitcoin, con su creación en 2009, se convirtió en el primer instrumento monetario nativo de Internet, que obtuvo una amplia adopción global. Especifica sus bondades, pero presten atención a este detalle. Cuando especifica qué hace que Bitcoin sea relevante, compara los desafíos históricos persistentes en torno al dinero y lo que Bitcoin hizo posible. En el primer punto, donde habla sobre inflación y devaluación, que tiene un suministro no fijo, Bitcoin hizo posible con ese suministro máximo de 21 millones de unidades un crecimiento del suministro que disminuye cada 4 años, especifica lo que hace. Otro punto importante con respecto a lo difícil de realizar transacciones transfronterizas para el entorno del dinero fiat común, dice que Bitcoin, digitalmente nativo y sin fronteras, permite transferencias globales de valor casi instantáneas. Y por otro lado, el acceso limitado a cada individuo, en particular 3 países, controlado por una autoridad central, que tiene el dinero fiat, dice que directamente Bitcoin es el sistema monetario global verdaderamente abierto. Importante estas 5 palabras. Lo repito, sistema monetario global verdaderamente abierto. El informe sigue detallando de más puntos, se los voy a dejar en la descripción de este video para el que lo quiere ver, pero principalmente otro de los datos importantes es el camino de Bitcoin hacia $1 billón en capitalización de mercado. BlackRock aspira a ese $1 billón en capitalización de mercado. Dice que Bitcoin superó ya todas las principales clases de activos en 7 de los últimos 10 años, lo que le permitió obtener un rendimiento extraordinario superior al 100% anualizado durante la última década. Remarcando que, pese a que Bitcoin también fue el activo con peor rendimiento en los otros 3 de esos 10 años, con 4 de caídas superiores al 50%, a lo largo de todos estos ciclos históricos demostró una capacidad para recuperarse de dichas caídas y alcanzar nuevos máximos a pesar de esos periodos prolongados de mercado bajista.
Habla sobre el rendimiento a largo plazo de Bitcoin, ese activo no correlacionado que refleja una escasa exposición fundamental a otras variables macroeconómicas, que es lo que explica su baja correlación media a largo plazo con acciones u otros activos de riesgo. Acá podemos ver cómo muestra esa baja correlación histórica con las acciones estadounidenses con periodos de dislocación que tiene Bitcoin en los últimos 6 meses y hace una tabla comparativa entre el S&P 500, el oro y Bitcoin ante los principales acontecimientos geopolíticos. Pone los eventos, las fechas, por ejemplo, el brote de COVID del 2019, o incluso la invasión rusa de Ucrania, la crisis bancaria regional de los Estados Unidos el 9 de marzo del 2023, el carry trade que se deshizo el 3 de agosto de 2024, el que tanto hablamos en el canal, comparado con los retornos tanto a 10 días como a 60 días y de cada uno de los activos. Tira un palito con respecto a la aceleración del crecimiento de la deuda estadounidense. Muestra lo que es el gráfico de la deuda federal bruta de los Estados Unidos en billones de dólares. Y a continuación habla sobre que Bitcoin sí sigue siendo una apuesta o un activo arriesgado y que ninguno de sus analistas niega el hecho de que Bitcoin de forma independiente sigue siendo una moneda muy riesgosa, un activo bastante riesgoso en comparación a los otros, pero que es una tecnología emergente que aún se encuentra en una etapa temprana de ese proceso de adopción con miras a convertirse potencialmente en un activo de pago global y una reserva de valor. Como conclusión final voy a leer textual lo que dice BlackRock. Cita: si bien Bitcoin ha mostrado ejemplos de comovimientos a corto plazo con acciones y otros activos de riesgo, a largo plazo, sus impulsores fundamentales son marcadamente diferentes y en muchos casos invertidos en comparación con la mayoría de los activos de inversión tradicionales. A medida que la comunidad inversora global se enfrenta a las crecientes tensiones geopolíticas, las preocupaciones sobre el estado de la deuda y los déficits de los Estados Unidos y la creciente inestabilidad política en todo el mundo, Bitcoin puede ser visto como un diversificador cada vez más único frente a algunos de estos factores de riesgo fiscal, monetario y geopolítico que los inversores pueden enfrentar en otras partes de sus carteras. Desde mi punto de vista, como analista técnico y como trader de los mercados de criptomonedas y en general, sigo viendo a Bitcoin en una especie de bandera, patrón totalmente alcista, donde desde esos pisos de los 54.000, 53.000 dólares, estamos yendo a buscar cotas de 66.000 dólares aproximadamente. Bitcoin lo está haciendo muy bien, está en 63.000 dólares, es un gráfico diario. Nos encontramos ya a 3 velas diarias de lo que es la media de 21 periodos, la más corta para ver el movimiento sano alcista de Bitcoin, y la media de 200 periodos. Ambas medias hoy están ubicadas en torno a los 58.000 dólares. De seguir así, veo y creo que Bitcoin va a llegar a cotas de 66.700 dólares, en donde podremos esperar un tiempo para ver si rompemos finalmente y creamos un nuevo máximo histórico.